Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Déjenme recapitular. En los conservantes, si más no recuerdo. Sí, sí, Gina, Creo que muchísimas sí. gracias. Sí, sí, sí. Entonces, en el ejemplo que les puse, ahí faltó poner que también se tienen que meter todos los conservadores. Es bien importante que se evalúen los conservadores porque gracias a ellos, valga la redundancia, nuestra forma farmacéutica, nuestro producto va a ser estable y se va a conservar de una manera óptima y efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, estaba compartiéndoles pantalla. Espérenme, espérenme. Ya para concluir. Sí, aquí está, aquí está. De las emulsiones, me había quedado en la prueba de eficacia de los conservadores. Para polvos, para solución y para suspensión de uso oral, para todas en general siempre se tiene que determinar la concentración y las características organolépticas, la humedad y cuando proceda a límites microbianos. Al reconstituirlos según indicaciones en rótulos, los parámetros a examinar durante el periodo de conservación recomendado son la concentración de principio activo, características organolépticas, pH y cuando proceda pruebas de eficacia de los conservadores. Muchas de las veces se pueden preguntar, ¿y por qué en ciertos casos se determinan límites microbianos y en qué casos no? Siempre hay que considerar que mientras nuestro producto tenga cierta cantidad de agua, siempre van a tener algún riesgo de que se presenten algún tipo de microorganismos. ¿Qué formas? Líquidos, semisólidos, de los orales, las cápsulas, todos ellos que contengan agua, de alguna u otra forma, siempre se les va a hacer los límites microbianos para que ustedes estén atentos al momento de hacer las revisiones de sus reportes de estabilidad, porque muchas veces también eso es bien importante, que o no lo meten, que no hacen el estudio de límites microbianos o que hacen o no lo hacen con la periodicidad correcta. En este caso, no hay tanto problema de que se les pase alguna, que si en su protocolo lo indica, si lo tienen que hacer, porque por regla o por norma general únicamente se debe de meter ese estudio al inicio y al final del estudio, todo lo que son límites microbianos. Si ustedes consideran hacer el análisis en los 6, en los 12 y en los tiempos establecidos, no está mal, está bien. Sin embargo, por normativa o las guías nos indican que solamente puede ser al inicio y al final. Pero lo tienen que hacer y lo tienen que considerar cuando muchas veces hay protocolos que ni siquiera lo están considerando, por ejemplo, cuando son cápsulas o cuando son semisólidos que tienen alguna cierta cantidad de agua. Entonces, para que ustedes estén al pendiente y si les llegara a caer en sus manos algún reporte de estabilidad donde no tengan límites microbianos, ese es un foco rojo. ¿Cuáles no tienen límites microbianos? ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre. Las tabletas. Las tabletas tienen muy poca o si no nada cantidad de agua, entonces no son propensas a que tengan límites microbianos altos. ¿De acuerdo? Entonces, en las pruebas requeridas en las soluciones inyectables para polvos, para soluciones y suspensiones inyectables o polvos liofilizados, se va a determinar la concentración, características organolépticas, pH, esterilidad, cuando proceda la humedad, para polvos, pruebas de eficacia de conservación, de conservadores. Y si el producto es para reconstituir, se debe preparar de acuerdo a las instrucciones indicadas en rótulos y los parámetros a examinar durante el periodo de conservación.
Recomendados son concentración del fármaco, características organolépticas y pH. Esto sí es bien importante también de que si el producto es para reconstituir, muchas de las veces las personas que realizan los análisis no tienen la pericia o la capacitación requerida para hacer esas constituciones bueno, más bien esas reconstituciones de esas formas farmacéuticas. Entonces, le pueden poner más o menos cantidad de agua y ahí es donde empieza el problema cuando el momento de que se hacen las evaluaciones de, por ejemplo, de valoración o de pH. Entonces, sí es bien importante, bien importante que se sepa cómo realizar ese tipo de pruebas con este tipo de formas farmacéuticas. En aerosoles y nebulizadores, la concentración del principio activo, características organolépticas, relación propelente concentrado y cuando proceda, homogeneidad de dosis, tamaño de partícula para suspensiones y límites microbianos. Para cremas, geles, pastas y ungüentos o pomadas, la concentración del activo, características organolépticas, homogeneidad, viscosidad y cuando proceda pH, límites microbianos, prueba de eficacia de conservadores y valoración de los mismos y esterilidad. Si se dan cuenta, en estas formas farmacéuticas te dice que cuando proceda límites microbianos. ¿Por qué? Porque los ungüentos no tienen nada de cantidad de agua. Solamente son puras grasas para hacer esa forma farmacéutica, entonces no son susceptibles a que los invadan microorganismos. Supositorios y óvulos, concentración de principio activo por unidad, temperatura de fusión, características organolépticas y cuando proceda, test de disolución y tiempo de licuefacción o de fusión. Entonces, hasta aquí, ahorita que les presenté este último pedacito, ¿les quedó alguna duda de qué pruebas también tienen ustedes que revisar cuando les llegan a sus manos los reportes de estabilidad? ¿No? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Han tenido alguno de ustedes algún problema, alguna prevención, alguna no conformidad, algo relacionado con los estudios de estabilidad? ¿Lo pudieron resolver? ¿No lo pudieron resolver? ¿Aún sigue abierto algo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia. Sí, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando le envían a uno? Bueno, yo sé que tienen que ser 3 lotes de estabilidad, pero a veces las empresas, no sé por qué razón, hacen 2 lotes y posteriormente hacen un lote. Y eso ya es todo un conflicto para el ente regulatorio, ¿verdad? Porque casi no están de acuerdo en que se manden de esa forma. Esa es más que todo la pregunta. La pregunta va dirigida a que cómo se debe de hacer en esos casos. Bueno, yo sé que se deben de hacer en 3 lotes. Lo que no entiendo es por qué razón, en algunos casos, no sé si por falta de producción suficiente para poder tener los 3 lotes o qué, es que se da esta situación y son empresas grandes que mandan 2 lotes. Y después, entonces el ente regulatorio, por supuesto que nos está pidiendo el tercer lote y que qué pasó con ese lote. Para empezar, yo creo que se deben de homologar y de informar el tipo de estas situaciones. ¿A qué me refiero? Que se tiene que levantar alguna queja o ustedes no sé si puedan realizar el levantamiento de una no conformidad. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen recibiendo o si han tenido ese tipo de problemas
y no lo comunican con la persona o con el ente que tiene que mandarles la cantidad de lotes, van a seguir haciendo las mismas cosas como siempre pensando que lo están haciendo bien, cuando en realidad no están apegándose a la normativa. Entonces, lo primero que yo les recomiendo que ustedes hagan es hacer el aviso por medio de una no conformidad para que ellos estén, porque muchas veces si nada más les hablas por teléfono, le dices, no, tienen que hacer tres, te dicen, ay, sí. Entonces, algo de una forma muy formal es levantar una no conformidad y decir, bueno, a ver, tú me estás mandando 2 nada más, pero a mí las agencias regulatorias me están diciendo que tienen que ser 3 y no estás acatando eso. Entonces, va de frente la no conformidad y ellos tienen que resolverla. ¿Y cómo la van a resolver? Pues cuando hagan sus acciones preventivas, van a aplicar que para todos los demás lotes, ustedes les tienen que mandar 3 en vez de 2. Y más aún cuando dijéramos, es que son empresas pequeñititas que hacen un lote cada año, pues voy de acuerdo, pero si son empresas grandes que tienen lotes continuos o tienen lotes grandes, no hay pretexto o no hay motivo ni razón para que no les manden la cantidad de lotes suficientes. O también, si no quieren llegar al momento o a las instancias de levantar una no conformidad, se puede hacer primero un aviso por medio de las vías más correctas. No sé si para su empresa sea correcto un memorándum, un correo o algo, que les avisen que están haciendo mal. Si vuelven a incurrir, ahí es donde se puede levantar una no conformidad para que la empresa encargada mande los lotes que deben de ser. Eso es lo que pueden hacer, Claudia. Gracias. No hay de qué. Me surge otra duda porque Sí, dígame. anteriormente dijiste que tenías que someter el lote, prácticamente nomás se termina la fabricación pues de una vez. ¿Y qué sucede entonces cuando son lotes que se van fabricando en diferentes etapas? Se van sometiendo posteriormente en diferentes etapas y se van haciendo las mediciones a tiempos distintos. Pero ¿cómo a diferentes etapas? O sea, si digamos una empresa es pequeña, como dijiste, y hace un lote pequeño y va a hacer después otro lote, entonces el segundo lote va a entrar posterior y después hace un tercer lote, entonces el tercer lote va, entonces todas las mediciones van a ir, no van juntas, porque van a ser 3 lotes diferentes con mediciones distintas. Ya la entendí. Ya la entendí. En el caso de que sean, por ejemplo, lotes que la producción sea muy pequeñita y que no les alcance a meter para estabilidad los 3 lotes seguidos, todo eso se puede documentar con un análisis de riesgos. Ver qué tan problemático o qué solución se le puede dar con ese enfoque de riesgos, ¿de acuerdo? Y eso se le presenta a la autoridad de decir, bueno, yo no puedo hacer más lotes porque, no sé, la producción no me alcanza, probablemente la cantidad de principio activo que me pueden mandar o me pueden vender es muy pequeñita, que nada más me alcanza para hacer un lote al mes o un lote cada 3, 4 meses. Todo eso se puede respaldar con un análisis de riesgos. Y eso presentarlo a la autoridad. ¿De acuerdo? Suena vacío, ¿no? Claudia, ¿le contesté su duda? Sí, gracias. Gracias. Normalmente lo ideal es tener los 3 lotes de investigación y desarrollo y después los 3 lotes de transferencia y poderlos colocar todos en estabilidad a la vez para Mañana poder no venís, hacer los ¿verdad? estudios a un tiempo. Pero el problema es que esto no se da, no es tan estructurado y es muy difícil que se dé de esta manera. Por eso es que un análisis de riesgo sí nos permite poder llevar esta secuencia de alguna manera. Entonces, pues por eso a veces las transnacionales o las otras empresas nos mandan solamente 2 lotes porque es lo que tienen hechos este momento. Una mala práctica que realizan algunas empresas, y lo digo como mala práctica, es que cogen un lote, lo dividen en 3 tantos y le ponen lote 123A, 123B y 123C. Y cuando nos envían los estudios es el mismo lote dividido en 3.
Tendría que ser algo demasiado extraño para que el lote nos dé diferente. Entonces después decimos que los estudios sí concuerdan, pero ahí hay que tener muchísimo cuidado si alguien quiere hacer eso. Primero porque no está permitido y segundo porque obviamente todo va a dar igual. Entonces no lo recomiendo que lo hagan. Se los comento porque lo he visto. En nuestros países, no en todos los lugares piden los cromatogramas de respaldo de los análisis. En algunos países sí los piden y entonces estén al tanto también de poder interpretar los cromatogramas cuando los envían, que realmente coincidan con los datos que nos están enviando. Así que cuando gusten, hacemos una charlita de estas para interpretación y lectura de cromatogramas, para entender por qué a veces nos dicen el producto está perfecto y uno ve aquel cromatograma y ve el montón de picos y ninguno calza con lo que estamos teniendo de resultados. Entonces, muchos de ustedes que son registrantes sí tienen que velar por ese tipo de detalles para que presenten lo que realmente vale. Se los digo como consejos de estabilidad. Así es. Bueno, entonces, pues si nadie más tiene alguna otra duda, hasta aquí llegamos. Les agradezco muchísimo su participación, su tiempo y ya saben, cualquier cosa que ustedes requieran, que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes. Araceli. Dígame, Jorge. Sí, aquí en el chat ahí Laura Solís nos pregunta, dice, en medicina alternativa homeopáticos me han dicho que no se puede realizar la valoración. Me enviaron un reporte con todo excepto eso. ¿Sería válido debido al tipo de producto? Sí, los homeopáticos, los herbolarios no lleva valoración. Sí, así es. Excelente, Bueno. muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias a ustedes y espero que hayan disfrutado la charla y nos vemos próximamente en cualquier otra situación. Estamos y seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, Hasta luego. Araceli. Muchas gracias, estuvo muy bueno todo, gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Araceli. Hasta luego. Excelente charla. Hasta Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias.